Hola, buenas noches. En el siguiente video actuaré como abogado defensor del señor Juan Pérez, quien será mi cliente, quien es acusado de un hurto hacia la señora María López en un centro comercial de Bogotá. Como abogado, lo primero que debo hacer es hacer que se cumpla el debido proceso. El caso constará de una investigación, una formulación de cargos, un juicio oral, una presentación y la sentencia. Lo que debo hacer es escuchar al fiscal atentamente y preparar las objeciones en los momentos que me sean indicados. Y cuando haga las preguntas, debo preparar contrainterrogatorios que desvirtúen el testimonio de la señora López y también al vigilante, quien es el otro testigo en el caso. Analizaré la evidencia presentada, prepararé los argumentos, presentaré las evidencias argumentadas en el momento adecuado y los alegatos finales para el argumento final. Solicitaré también, en este caso, la solución de mi cliente basado en la falta de pruebas concluyentes en su contra. Mi cliente es acusado del robo de un celular, pero la verdad, la señora María López no tiene pruebas concluyentes ni contundentes contra mi cliente. Tampoco el señor Juan Pérez en ningún momento tiene la intención de hacerlo. Siempre debo actuar partiendo de la buena fe de mi cliente, quien es un hombre de bien, trabajador, cumplidor de sus funciones y está al centro comercial o al centro comercial recurrentemente. Entonces mi cliente en ningún momento tiene la intención de cometer un acto delictivo. Y eso es lo primero que debo hacerle saber al juez, que mi cliente no es un delincuente y en ningún momento está actuando como tal, simplemente en un momento de confusión, dado que el celular sí sea el de la señora López, entonces argumentaré que fue un momento de confusión y que lo tomó sin intención, que en ningún momento hubo la intención de hacer el daño a la señora o el robo, en ningún momento hay dolo. Entonces la señora López puede estar también errada en su acusación, puede ser que el teléfono de la señora López está en algún otro lugar, puede ser que esté en el mismo centro comercial, pero no es el de mi cliente, en el caso que no lo sea. En el caso que lo sea, entonces argumentaré que mi cliente no es un delincuente ni es una persona que cometa ese tipo de delitos ni de ninguna otra clase. Es una persona de bien y debo basarme en eso. También debo demostrarle al señor fiscal en el momento que lleguen los argumentos, debo contraargumentar las pruebas de la fiscalía, porque si las pruebas de la fiscalía no son contundentes, entonces yo no puedo pretender ni permitir que mi cliente sea acusado de un delito que no está evidenciado plenamente. Lo están acusando bajo supuestos. Entonces, yo como abogado debo basarme en eso, en que las pruebas no son contundentes, no son concluyentes. En ningún momento mi cliente ha tenido la intención de robar un teléfono. Entonces, cuando mi cliente sale del centro comercial y es perseguido por la señora López puede estar equivocada, al igual que el vigilante del centro comercial, porque el vigilante debo interrogarlo para ver qué fue lo que realmente vio y si lo que vio afecta plenamente a mi cliente, porque si el vigilante no tiene una prueba contundente ni concreta de lo que vio, entonces puedo apoyarme en los videos que mi cliente sí lleva un teléfono en la mano, pero que las cámaras no nos muestran que sea el teléfono de la señora López y el vigilante tampoco puede asegurar eso. Entonces en ningún momento podemos dejar que mi cliente sea acusado de un delito que seguramente él no ha cometido. Yo debo fijar mis pruebas en la buena fe de mi cliente, en las cámaras que no son contundentes, las pruebas de la fiscalía en ningún momento han sido contundentes en contra de mi cliente, entonces yo no puedo permitir que mi cliente sea acusado de esa manera. Además, mi cliente es una persona que frecuenta el centro comercial, debo argumentar también eso, y que mi cliente en ningún momento ha cometido actos delictivos ni en su vida, ni mucho menos en el centro comercial. Entonces, para terminar, debo decirle al señor juez que tenga en cuenta todas esas pruebas, que haga respetar el debido proceso, que no vaya a cometer digamos,
una injusticia contra mi cliente, que es una persona de bien, acusándolo de un delito que a lo mejor no ha cometido y que lo más probable es que él no lo haya cometido, agradeciéndole al señor juez por la atención prestada, pues demostrándole que las pruebas que demuestran contra mi cliente no son contundentes, que las que yo estoy demostrando sí defienden a mi cliente y que en ningún momento lo inculpan del delito que él está acusando, y darle la gracia al señor juez y que tome la decisión que sea más justa y que haga cumplir la justicia. Muchas gracias.